que quiero también leerla, y dice: ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo quiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de manera que a Él le agrade, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Bendito el Señor. Bueno, vamos a meditar un poco sobre lo que Dios en realidad espera de nosotros, lo que Dios nos pide. En esta ocasión, en la lectura que acabamos de hacer, pues Dios le estaba manifestando su sentir al pueblo de Israel. Esta porción bíblica que encontramos aquí fue algo que Dios le puso en el corazón a Moisés para que Moisés se lo replicara al pueblo, se lo repitiera al pueblo, acerca de esa instrucción de qué en realidad era lo que Dios esperaba del pueblo de Israel y qué era lo que él requería, lo que él lo que esperaba en realidad de parte del pueblo del Señor. Y lo primero que dice es: solo requiere, solo espera el Señor. Dice que lo temas, dice que temas al Señor tu Dios. Lo primero que habla entonces es acerca del temor. Si no hay temor para con el Señor, pues no hay amor, no hay servicio, no hay adoración sincera. El temor a Dios, nosotros los que leemos la Biblia sabemos que esa expresión en el texto bíblico no trata de tenerle miedo a Dios, porque uno de los significados de la palabra temor es sentir pánico, sentir miedo, pero en términos bíblicos el temor a Dios no es tenerle miedo. Por el contrario, es tener un profundo reconocimiento de lo que es Él. Es lo primero que el hombre debe hacer para tener temor al Señor. Primero, reconocer quién realmente es el Señor. Y la palabra reconocer tiene que ver no con sencillamente identificarlo, con saber cosas de Dios, sino con aceptar. Dice que reconocimiento es la aceptación de su poder, de su grandeza, de su autoridad para conmigo. Es decir, que yo puedo conocer a alguien, pero puedo no reconocerlo. Conocer cosas de alguien, saber quién es, saber cómo se comporta, saber qué tiene, no es reconocerlo. Sencillamente lo conozco. Reconocerlo es entonces aceptar para mí esa autoridad, ese poder, esa grandeza, y por lo tanto, pues someterme, sujetarme a Él. Entonces, hemos de reconocer en primera instancia que, como dice la palabra del Señor, que Él es Dios y no hay otro como Él. Tenemos que reconocer que Él es la máxima autoridad en toda instancia de la vida. Ayer hablaba con un hermano mío que está en alguna situación de salud y yo le decía eso, le decía: vea, Dios es el que determina nuestra existencia. Dios es el que puede darnos vida si Él quiere, o de dejar que nuestra existencia, quitarnos nuestra existencia, dar por terminada nuestra existencia. Él es el que tiene la última palabra. Entonces, puede ser que alguien sabe que Dios es el Todopoderoso, pero no acepta que Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo lo reconozco, ya dijimos, entiendo, y no solamente entiendo, sino que acepto profundamente que no hay Dios sino el Señor. Acepto profundamente que
mi vida depende de Él. Entonces es la aceptación de esa realidad, que Él es el que quita la vida o el que la pone, que Él es el dador de la vida, de la existencia humana. No solamente nuestro creador, sino que el que puede determinar hasta dónde yo soy. Y yo pude vivir una experiencia hace unos años donde pues mi vida estaba como realmente muy en peligro. Y tuve miedo una noche muy fea, muy horrible, porque me parecía que ya iban a entrar por mí. Hasta por allá a las 2, 3 de la mañana que Dios trató conmigo y yo pude como analizar, ¿no?, el asunto de Dios. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo tanto miedo? Si aquí me trajo fue el Señor. Caí en cuenta de eso por allá a la madrugada. ¿Por qué me voy a atemorizar tanto si es que Dios está por encima de todo y Él es el que determina mi existencia? Pude entender esa noche que así hubiesen, como dijo el salmista, un ejército contra mí, pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa noche Dios trató conmigo. Yo pude aceptar para mí ese poder y esa soberanía de Dios. Y me levanté sin temores. Y dije, bueno, si vivo hasta aquí es porque Dios dijo hasta aquí. Pero si el Señor quiere darme más vida, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer porque Dios me va a guardar. Entonces, ¿cómo es eso? Que incluso de pastor, predicador, haciendo el trabajo pastoral, pero cuando me vi en esa situación tuve gran temor hasta que pude aceptar que mi vida dependía no de lo que yo pudiera hacer, sino de Dios, de su voluntad. Y si la voluntad era darme vida, nadie me la iba a quitar. Entonces, para poder temer al Señor, yo tengo que reconocer a Dios. Y reconocerlo, ya dijimos, es aceptar su grandeza, su poder, su autoridad, su soberanía en todas las instancias de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, reconocerlo, ya dijimos, es entender, y no solamente entender, sino aceptar que no hay otro Dios como Él. Es entender y aceptar para mí que Él es soberano. Es entender y aceptar para mí que lo que Dios dice es real, es verdad, que lo que Dios me pide yo se lo debo dar, que lo que Dios me enseña yo lo tengo que obedecer. Entonces la aceptación es eso, esa profundo reconocimiento de su grandeza y de todo lo que es Él. Si yo le reconozco, entiendo lo grande, lo poderoso, lo sublime, lo soberano, entonces yo voy a respetar al Señor. Va a haber un sentimiento en mi corazón de respeto, de profundo respeto para nuestro Dios. Entonces la palabra temor en cuanto a nosotros se refiere y en términos bíblicos no es miedo, sino que es reverencia, respeto profundo, un verdadero respeto para el Señor. Reverencia es una disposición de darle honores porque le reconocemos su grandeza. Es una disposición de obediencia, sujeción a Él. Eso es temor. Entonces, cuando alguien teme al Señor, hermano, es impulsado a respetar a Dios de manera profunda, a obedecerlo sin poner peros, sin objeciones, a servirle con una voluntad plena, a hacer lo que Él quiere, no por miedo, sino porque grande es Él, porque es bueno en extremo, porque es misericordioso como nadie más,
porque es bondadoso, porque Él es el todopoderoso, porque Él es el sublime, porque Él es el grande y nosotros solo somos criaturas, como dijera el salmista, ¿no? Él es Dios, nosotros por su misericordia, pues ovejas de su prado, ¿no? Es por su gracia. Entonces, cuando hay tal reconocimiento, hay tal actitud de nuestra parte. Ya dijimos respeto, reverencia, sujeción, disposición de honra, de alabanza, de obediencia para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, el Proverbios capítulo 9, el versículo 10 dice que ese temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, que si hay temor, podrá haber verdadera sabiduría en nosotros. Y ya dijimos que el temor no es miedo. Así que si hay temor en nosotros, que estamos diciendo que es respeto, reverencia, es disposición de obediencia, de honra para nuestro Dios, y no por el infierno, y no por el castigo que pueda haber, sino porque Él es maravilloso todas las cosas que Él es, todos sus atributos, que no se quedan solamente en el papel, sino que son atributos de Dios porque los practica, porque es así nuestro Dios. Entonces el proverbista dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Así que la verdadera sabiduría comienza cuando tenemos tal reconocimiento y por ese reconocimiento temor a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces encontramos otro texto que habla del temor a Dios y de la importancia del temor al Señor. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, el escritor dice: oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Eso hemos de reconocer para el Señor. Y semejante Dios es sumamente bondadoso, sumamente misericordioso. El texto que tenemos aquí en pantalla dice: magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como Él? Entonces, para poder temer tenemos que conocer eso y aceptarlo en nuestra vida. Primer libro de Samuel, el capítulo 12 y el verso 24, dice la palabra del Señor: por su parte, asegúrate de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Alabanzas al Señor. Oigas, tema al Señor, sírvale de verdad con todo el corazón, pues considerad, dice la versión que tenemos en pantalla, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Es que las cosas que Dios ha hecho por nosotros son incontables, son maravillosas. No podemos ni describir tanta maravilla que Dios ha hecho a nuestro favor. A los que somos ya creyentes en el Señor, podemos hacer una grande lista, una larga lista de beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Pero los que aún no lo son, los que no tienen mucho conocimiento aún de la palabra, pueden hacer también una muy larga lista de todos los beneficios que todos los días recibimos de parte de Dios. De cuántos peligros nos ha librado, de cuántos accidentes el Señor
nos ha librado. Hasta hemos participado en el accidente, es decir, hemos sido también víctimas de un accidente, pero Dios nos ha guardado la vida. El domingo en la noche estábamos hablando con una familia que de una manera me decía el hermano, tan fácil como tan sencilla, tuvieron un accidente, y el hermano decía, yo creía que a ninguno nos había pasado nada, porque no fue tan fuerte, y vio a los hijos y vio a todos como bien, pero luego se dio cuenta que la esposa que iba en la parte de adelante no estaba en el carro. Entonces se bajan del carro, pues se había salido por la ventana, y resulta que la hermana había fallecido. Y él decía, no lo pude entender porque no fue tanto. ¿Sí? Es una situación, y yo recordaba y le comentaba al hermano que nosotros en Guatemala, cuando estábamos en el trabajo misionero, tuvimos un accidente donde no dimos una vuelta, dimos como tres, cuatro vueltas rodando en el carro, y los que íbamos 4 personas, y cuando ya el carro nos detuvo por allá a un árbol, nos preguntamos, ¿cómo estamos? No, todos estábamos bien, y en realidad solo unos pequeños rasguños, pero es que muy insignificantes, fue lo que nos pasó ese día. El carro quedó desbaratado, bueno, acabado, pero a los que íbamos ahí no nos pasó absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es eso? Que de accidentes muy fuertes, el Señor nos ha sacado completamente ilesos. Completamente ilesos. Entonces, hemos de traer a memoria estos beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. He tenido situaciones con personas que han querido atentar con mi vida en Guatemala, pero luego cuando ya yo tuve carro, él no quiso sacar sus carros. Y el vecino, por favor, no me ponía cuidado. Antes, como dentro de la reja cabían 2 carros en mi parqueadero, entonces él ponía adentro 2 y afuera, pegado a la reja, otros 2. Yo decía, vecino, por favor, sáqueme al menos, listo, yo no necesito y no uno, pues sáqueme, libéreme un parqueadero. Bueno, a veces lo liberaba, y cuando yo me iba a alguna gira, cuando llegaba estaba lleno de carros otra vez. Yo llegaba a veces 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces en unos aguaceros, a golpearle la puerta. A la final dije, pues me toca golpearle la puerta, y se levantaba todo enojado a insultarme, en fin, horrible. Entonces en una ocasión pues me insultó muy horrible, y un vecino, otro de otro apartamento, se dio cuenta y me dijo, ¿por qué no habla con la señora, con la que arrienda, con la dueña de los apartamentos? Y dije, no, pues yo voy a hablar con ellos amigablemente a ver si arreglamos eso. Pues el vecino sí fue y le dijo a la señora de los apartamentos. Así que cuando yo fui a pagarle, la señora me preguntó y me dijo, ¿cómo le va con el vecino que me contaron que a veces lo insulta? Y es bueno, pues es un poquito complicado, pero ya hablamos, yo ya había ido a hablar con él, y pues espero que las cosas mejoren. Y la señora dijo, no, él se va de ahí, yo ya lo voy a sacar porque no permito que hagan eso con usted, y no. Pues yo le rogué a la señora que no lo sacara, pero ella dijo, se va ese señor de ahí, y lo sacó. Entonces él asumió que yo era el que me había quejado con la dueña del apartamento, de los apartamentos. Y un día, ya habían pasado algunos meses, cuando un día estaba ahí en la calle, cuando yo llegué, y me dijo, pastor, yo necesito hablar con usted. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Digo, ¿puedo entrar? Y dije, claro, entre. Entramos a la sala, y me dijo, pastor, es que hoy vengo a hablar con usted, yo quiero pedirle perdón, pero venía así como angustiado. Quiero pedirle perdón. Pues yo creí, como se había portado tan mal cuando vecino, yo le dije, no, vecino, tranquilo, eso ya pasó, eso no tenga pena, eso. No, ya dijo, no, pastor, es que usted no sabe. Digo, pastor, le quiero contar y quiero que me perdone. Usted no tiene idea las veces que con mi hijo lo seguimos,
lo esperamos. Dijo, yo lo quería matar a usted. Dijo, era en serio. Yo lo esperé, lo seguí, bueno, ¿qué no hicimos con mi hijo? Porque usted nos hizo sacar del apartamento y yo quería cobrarle eso. Y con mi hijo intentamos por todos los medios. Digo, pastor, pero a usted algo lo cuida. Nunca pudimos hacerle nada. Dijo, siempre o se atravesaba otra persona o no lo veía. En fin, algo, a usted algo lo cuida, pastor, perdóneme. Yo creo que Dios sí está con usted, pastor, perdóneme. Entonces, ¿cómo así que yo no tenía ni la menor idea? Pero el Señor estuvo guardándome todo ese tiempo. Si no era que me hacía invisible, hacía aparecer otra persona, el Señor me comentaba que algún asunto se les atravesaba y nunca me pudieron hacer nada. Entonces, ¿cuántas cosas hace Dios con nosotros? Por eso dice, debemos de temer al Señor. Traigamos a memoria todo lo que Él ha hecho. Y entonces el temor no es miedo, el temor es respeto, el temor es anhelo de caminarle bien a este Dios maravilloso. Entonces el caminar con el Señor no puede venir o no nos puede motivar como los castigos que podamos llegar a tener o como el infierno de que se habla. No, es porque Él es tan bueno. Y yo he tenido momentos en que he cometido errores y me da vergüenza con Dios. Digo, Señor, qué vergüenza, tan bueno que eres, tan misericordioso, tanto que me das cada día. Me bendices con una familia, con un techo, con alimento. A veces uno tiene que decir, no quiero más porque hay suficiente, tantas bendiciones del Señor. ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no caminarle bien? Alabanzas al Señor. Entonces el hombre de Dios en este libro dice, hombre, al menos considere cuán grandes cosas ha hecho con ustedes. Entonces el temor deja de ser miedo y se convierte en algo que como un brote de gratitud, entre otras cosas. Y vemos lo digno que es Él de honrarlo, de glorificarle, de alabarle, de portarnos bien, porque es tan bueno nuestro gran Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Yo creo que a través del tiempo nosotros hemos vivido tantos beneficios de parte de Dios, que eso nos debe motivar, el verdadero temor. Así que lo primero que Dios quiere es que haya un verdadero temor de Dios en nosotros. Y ese temor debe conducirnos a una obediencia a Él incondicional. Y ya no le obedezco si Dios me da tal cosa, sino porque es que Él es tan bueno. Ya no aporto porque a ver qué me da, sino porque ha sido tan bueno. Es tan sublime que vale la pena aportar para su obra, vale la pena, como dijo Pablo, gastar nuestra vida sirviéndole a Él. Eso debe impulsarnos, debe generar en nosotros una genuina adoración. Si yo soy consciente de la grandeza, de la misericordia, de la bondad de ese Dios maravilloso, cuando yo vaya a expresar una adoración a Él, lo voy a hacer profundamente, lo voy a hacer de verdad. Cuando le voy a expresar una alabanza, lo voy a hacer con conocimiento de causa, lo voy a hacer profundamente. Si realmente hay en nosotros temor, eso nos va a dar una confianza absoluta en Él. Cuando podemos ver lo grande y poderoso que es Él, hermano, nuestra confianza cambia completamente. Les estaba contando que esa noche de mi angustia, hermano, yo tenía un miedo muy terrible y yo no pude dormir ni orar ni nada esa noche. Pero cuando ya Dios trató conmigo y entendí el Dios tan grande que yo tenía, que no sé qué me estaba pasando esa noche,
Hermanos, yo me arrodillé, pude orar, le di gracias a Dios, le dije al Señor que si era hasta ese día que Dios me quería dar vida o hasta esos días, que gracias por la vida que me había dado, pero que me ponía en sus manos y estaba convencido que aunque vinieran a mí, por mí, pues si Dios dice no, es no. Y de ahí para adelante, hermano, Dios despertó en mí una confianza bonita. Después hubo otra agresión toda fea. La persona me mostró el arma y me dijo que si yo no le daba una cantidad de dinero me mataba. Y yo me acordé de lo que Dios me había hecho entender esa noche y me le acerqué al hombre y le puse la mano en el hombro y le dije, usted está equivocado. Le dije, al Dios al que yo le sirvo ha metido la mano por mí y estoy convencido que la sigue metiendo hasta donde tenga que meterla y con quien tenga que meterla. Y así que si no le sirve lo que yo le estoy ofreciendo, no le doy nada. Y di la vuelta y le dije, haga lo que quiera. Oiga, pero me acordé de lo que Dios me había hecho sentir esa noche. Yo dije, no, Dios está conmigo. ¿Cómo va a venir a amenazarme así? Hermano, impulsa a una confianza plena en el Señor. Plena. Recuerdo en Guatemala también con un marero, allá a las maras, lo que se habla en El Salvador, en Guatemala, es vecino inmediato, así que eso es plagado de lo mismo. Y cuando ese joven me quiere quitar el reloj, estábamos sentados, yo estaba sentado con ellos, con dos de ellos, porque venían a pedir dinero, y yo me senté a hablar con ellos y dije, no tenemos. De pronto me agarró el reloj como a quitármelo, entonces yo agarré la mano de él y le dije, hombre, no, es que mi relojito yo lo necesito. De pronto sacó un arma y me amenaza, pero horrible, dijo, dele que mi Mara está de cumpleaños, tiene que darle. Claro que sentí un frío horrible cuando él sacó esa arma, pero me fui levantando de donde estaba sentado y le dije, no, tranquilo, tranquilo. No, yo sí les voy a dar, hombre, no, pero guarde esa arma, yo como calmándolo. Cuando me puse de pie, claro que eso sí fue el Señor que me puso eso porque no lo había pensado. Cuando yo me puse de pie dije, en el nombre de Jesús. Y cuando yo dije en el nombre de Jesús, yo no le pude decir más. Porque ese muchacho dio la vuelta y salió corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Hasta era una calle larga, hasta que ahí dobló la calle y ya no lo vi más. Quedó el otro ahí sentado. Y al otro le dije, le voy a regalar una oración para que Dios tenga misericordia de usted. Eso es lo que le voy a dar. Lo hice entrar al saloncito donde predicábamos y le dije, entre. Y él no quería, le dije, le estoy diciendo que entre. Yo ya me enojé con él y le dije, éntrese. Cuando él entró le dije, se arrodilla, y también se arrodilló. Y ahí arrodilladito le invoqué el nombre de Jesús y oré por ese muchacho. Pero ¿cómo es eso? Que el del arma, Dios lo sacó corriendo de una manera, pero yo no sé qué vería o qué sintió, pero ese muchacho corrió hasta que ya no lo vi más. Entonces, el poder entender lo grande que es Él, y cuando empieza a haber temor en uno, que es esa reverencia, es esa disposición de honrarlo, esa convicción de su poder, de sus maravillas, entonces también viene a haber en la persona una profunda, una absoluta confianza en Él. Bendito el nombre del Señor. Así que el temor a Dios trae consigo obediencia incondicional. La persona es llevado a eso, a obedecerle sin ponerle peros a Él, a sentirnos mal cuando le desobedecemos, y no por el juicio, por el castigo, como decía, sino porque es tan bueno que qué vergüenza quedarle mal, qué tristeza hacerlo sentir mal cuando Él es tan bueno con nosotros. Alabanzas al Señor. Cuando le cantamos, cuando le presentamos una acción de adoración, lo vamos a hacer de verdad y no solo porque no sabemos la alabanza o porque hacemos pues como que estamos adorándolo a Él o alabándole. No, eso va a salir de otra manera, de una manera especial saldrá de nosotros. Alabanza.
Y también, como ya decía, una confianza maravillosa va a Dios a permitirnos tener. Los temores van a ser mucho menos, porque la confianza en nuestro Dios nos hará caminar seguros. Alabanzas al nombre del Señor. Lo segundo que habla en este versículo, la palabra del Señor, en Deuteronomio, es entonces, pero primero dice la Escritura, que temas, pero luego dice que andes en todos tus caminos. Mire, ¿qué requiere el Señor? Que le temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos. Alabanzas al nombre del Señor. En los caminos del Señor. Bueno, primero tenemos que tener claro que el Señor Jesús dice, el Dios Todopoderoso desde la antigüedad, Él hace referencia a sus caminos. Y Él dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor, porque tus caminos no son mis caminos. Dice, o tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Los caminos del Señor, dice el proverbista, son hacia arriba, para librarnos de lo de abajo. Entonces, el camino del Señor siempre lleva al hombre hacia arriba. El Señor dice también acerca de los caminos del hombre, y dice que hay caminos que al hombre a su parecer le parecen derechos, pero que en realidad son caminos de muerte. Los caminos del Señor son esas instrucciones que Dios nos da en cada área de nuestra vida. Los caminos del Señor son esas enseñanzas que Dios nos da, que Dios no nos da la enseñanza solo para que la conozcamos, para que la sepamos, para que nos la aprendamos de memoria, sino para que la pongamos por obra en nuestra vida. Nuestra vida, entonces debemos encaminarla por los caminos del Señor. Para cada área de nuestra vida hay una instrucción. Para el padre de familia hay una instrucción en la palabra de Dios. Entonces tienes que dejar el camino que tenías con respecto a la crianza de sus hijos, a la actitud como padre, y tomar el camino del Señor, es decir, la instrucción de Dios. ¿Cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos? La Biblia dice que en disciplina y en amonestación del Señor. La Biblia dice que no hemos de exasperar a nuestros hijos, que no le saquemos la rabia a nuestros hijos con nuestra forma de actuar. Pero también dice que no seamos blandos con nuestros hijos, que la maldad está ligada al corazón del muchacho, pero que la vara de la corrección lo hará alejar de ella. Es decir, que hay una instrucción clara de cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. ¿Cómo debemos ser esposos? Hay una instrucción clara de parte de Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer usted y yo como hombre? Dice que tratarla como vaso frágil, que debemos ser pacientes con ellas, que tenemos que amarlas como a nuestro cuerpo, que nadie maltrató ni aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que por el contrario lo sustenta y lo cuida. Entonces, esos son los caminos del Señor, las instrucciones que Dios nos da en cada área de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Hay una porción de la palabra en Efesios, el capítulo 4, que quiero que lo veamos un poco. Efesios capítulo 4, del verso 17 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos mirar de esa porción bíblica. Efesios, el capítulo 4, del verso 17 en adelante. La versión tradicional Reina Valera dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Voy a leerla en otra versión. Voy a
abrirla acá en otra versión, que me pareció bien interesante, bien clara, y vamos a mirarla. Dice en la Nueva Traducción Viviente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, el verso 17. Con la autoridad del Señor, dice Pablo, digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Oiga, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Están irremediablemente confundidos, dice el verso 18. Verso 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. He ahí el problema de la humanidad, ¿no? Entonces, mire lo que el Señor menciona, que hay una diferencia entre los comportamientos del que ya conoce al Señor con respecto al que no lo conoce. Entonces Pablo se dirige a los que ya tienen algún conocimiento del Señor. Dice, hombre, ya no vivan como los que no conocen al Señor. Ellos han endurecido su corazón, su mente se ha cerrado y pues no han dado la oportunidad al Señor, ¿no? Dice, han endurecido su corazón hacia Dios. Entonces, si que Dios no ha podido entrar en el corazón de ellos por su dureza, sí han escuchado, sí han aprendido, pero no ponen por obra. Ojalá en esta audiencia que tenemos esta mañana no haya gente así, que no actúan como si no conocieran al Señor, no porque no lo conocen, sino porque su corazón se ha endurecido. Entonces, hasta conocen, pero no reconocen que es lo que se necesita para un verdadero temor al Señor. Entonces dice, no vivan como los que no conocen, porque es que el que no conoce a Dios está irremediablemente confundido, y aparte de eso, tiene la mente llena de basura, de oscuridad, y vaga lejos de la vida que Dios ofrece. Es decir, está a distancia de lo que Dios instruye, de lo que Dios enseña para nuestro diario vivir. Sigue diciendo la palabra del Señor. Han perdido la vergüenza, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice en la tradicional, la que tenemos, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La versión que tengo acá dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero luego dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Eso no es lo que nos ha enseñado el Señor. Ya que hemos oído o han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, entonces desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, deshágase. Hay otra versión que me parece muy bonito, el versículo cómo está, y es la NBV. Dice en este pasaje bíblico, dice, en el verso 22, dice, por ello quítese, dice, quítese, por ello quítese como si se tratara de una ropa vieja.
quítese como si se tratara de una ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, y renueven sus actitudes y pensamientos. Bendito el nombre del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese de ese viejo hombre. La versión que tenemos acá dice como si fuera una ropa vieja, quítesela. Quítese eso como si fuera una ropa vieja. Esa vieja naturaleza que está corrompida por los malos deseos. El verso 23 dice, y renueven sus actitudes y pensamientos. La Biblia que tenemos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que renovemos nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Alabanzas al nombre del Señor. Y sigue diciendo el versículo 24, si revístasen de la nueva naturaleza, si revístasen de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. La versión que tenemos en pantalla dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Así que revistámonos de la naturaleza nueva, que es la que Dios creó, para que seamos como Él, verdaderamente justos e íntegros. Y miren, ¿cuál es el camino que hay que dejar? ¿Y cuál es el camino que hay que transitar? Por eso dice que debemos nosotros temer al Señor y andar en todos sus caminos. Entonces dice el verso 25, dejen por tanto la mentira. ¿Por cuál dejar la mentira? Hable verdad cada uno con su prójimo. Esta versión dice, dígale la verdad, dígase en la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hablemos verdad. Deje el camino de la mentira, eso que brota en nosotros cuando estamos quedando mal, cuando quedamos mal en una cita, cuando vamos retardados. Entonces le echamos culpa al carro, echamos culpa a que había trancón, echamos culpa a que alguien se atravesó, en fin, alguna disculpa sacamos, pero en realidad no es la verdad. Nos parece que quedamos mal si decimos, me agarró la tarde, no vi la hora, perdóneme, prefiero decir que hubo trancón. Cualquier cosa prefiero decirla para quedar bien. Que Dios nos ayude, porque uno de los caminos del Señor es hablando verdad, cada uno con su prójimo. Luego dice, si se enoja, no cometa el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. En esta versión dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo, dice el siguiente versículo. Entonces, pareciera ser que el asunto del enojo, de sentirme mal por algo, es como dentro de las cosas como muy normales en la persona, en el ser humano, que se incomode por algo. Entonces el apóstol Pablo dice que puede ser que usted se enoje, pero no deje que el enojo lo gobierne. No le dé lugar al diablo, dejando mover la lengua cuando usted está bravo o brava. Porque usted bajo el enojo dice una cantidad de barbaridades, insulta, ofende, hace sentir mal. Muchas veces cuando ya estamos en sano juicio decimos, ¿por qué dije todo eso? ¿Por qué la insulté así? ¿Por qué se me salió esa palabra tan fea? Por eso dice el apóstol, cuando se enojen, no procuren no pecar. No abra la boca, porque cuando abrimos la boca con enojo,
insultamos, hablamos mal, hablamos es a los gritos, aunque no diga una mala palabra, pero usted está gritando y eso es ofensivo, es dañino. Que Dios nos ayude para cambiar eso, porque dentro de lo natural pareciera estar que el enojo, pareciera ser que el enojo, pues como que hace parte de la humanidad. Ahí está el enojo, pero no nos dejemos gobernar por el enojo, por la incomodidad. Muchas personas han hasta matado a otra en un momento de rabia, en un momento de enojo. Yo recuerdo que en un momento de enojo, una vecina, cuando éramos niños, tenía unas niñas que estudiaban también en la escuela y una de ellas se llevó unas monedas y a ella le dio tanta rabia cuando llegaron. Ella quería acabar con todas, pero entonces una de ellas dijo, no, la que se llevó las monedas fue fulana porque ella compró dulces. De la rabia que tenía esta señora, le agarró las manitos a esa niña y se las metió a una estufa de gasolina, a gasolina que estaba encendida, y le quemó las manitos. Y una manito a la niña le quedó toda pegada. Ella ya la vi ya cuando era una señorita y la manito de ella era dañada. No le restauraron la mano por un ataque de rabia, de locura. ¿Cómo se le ocurre eso? Pero así pasó. Así pasó porque es que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que mantener actuando bajo el impulso de la ira es un camino que hay que abandonar y hay que caminar por el camino que el Señor nos indica, que es la paciencia, que es minimizar ese enojo, controlarlo con la ayuda del Señor y no permitir que el enojo me gobierne, que no le dé yo en mi enojo lugar al diablo, dice la palabra del Señor. No deis lugar al diablo. Y es que le damos lugar al diablo cuando le damos rienda suelta a la lengua o cuando estamos enojados. Le damos rienda suelta a la lengua o más bien al enojo cuando agarro algo para disciplinar. Los padres de familia tengamos mucho cuidado porque a veces hay padres de familia que me han dicho, hermano, es que si yo no le pego a mi hijo cuando tengo rabia, entonces ya después no le pego. Debe aprender a controlar eso. No puede ser que yo tenga que supuestamente disciplinar a mi hijo cuando yo tengo una rabia horrible, porque lo puedo maltratar, lo puedo hacer cosas incorrectas, le puedo pegar con lo que no debo. Y aparte de eso, mi hijo va a sentir que no es el papá disciplinándome, sino un señor enojado que me quiere como acabar. Lo digo por experiencia. Eso sentía en mi niñez cuando mi madre me venía a pegar porque ella decía, yo quiero matar a este mugre. Y aunque tuviera razón para castigarme, yo no lo entendía de esa manera. Yo veía a una señora que me decía que me quería matar y que se venía con el garrote, con la olla, con lo que podía. Entonces, cuando actuamos bajo el impulso de la ira, no dejamos buenas sensaciones. No dejamos buena sensación. Por el grito, por la palabra áspera, por el golpe, por la manera como lo hemos hecho. Entonces, no le demos lugar al diablo dejándonos controlar por la ira. Y no le demos lugar al diablo dejando que el día se acabe y nosotros sigamos airados. Eso es un camino que hay que abandonar y hay que emprender el camino que el Señor nos indica, que es no deis lugar al diablo cuando estés airado. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El que era ladrón deje de robar y por el contrario, trabaje honestamente con sus manos, incluso para que tenga cómo ayudar a los necesitados. Entonces, el que robaba no robe más. Y de pronto usted ya no va, pues si tenía alguna de esas costumbres de ir y violentar una puerta o abrir un carro o seguir detrás de una persona para sacarle la billetera, de pronto ya no robamos así.
Pero tengamos cuidado, ¿no? Porque puede ser que sí me quedo con conocimiento con un vuelto que me entregaron de más. Si me echaron más de lo normal y yo me doy cuenta y vi que es una equivocación de la persona, me quedo callado. Pues hombre, ya no anduve detrás de él, pero de todas maneras me quedé con algo que no es mío. Que no se contente cuando le devuelvan más de lo que debían devolverle. No, sea sincero y diga, mire, usted me está dando más, no me tiene que dar todo eso, devuélvalo porque no es suyo. Pues de pronto no hacíamos como antes, pero de otra manera podemos seguir la costumbre. Entonces eso hay que eliminarlo, ese camino hay que dejarlo y hay que seguir por el camino del Señor que me indica que no debo hurtarme nada, absolutamente nada, que debo trabajar con honestidad y ser generoso con las demás personas. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero usted puede seguir leyendo que ahí le sigue indicando caminos que hay que abandonar y caminos del Señor, que son las instrucciones por donde Él quiere y como Él quiere que nosotros caminemos, que nosotros tenemos que seguir frecuentando. Que el Señor nos ayude, al menos vimos estos dos aspectos, el temor al Señor, que no puede faltar, que me despierta a mí la intención de obediencia, de amarlo, de servirle incondicionalmente, de glorificarlo de la manera más profunda y que mis pasos, mi forma de vida no se vaya por otro lado, sino por los caminos del Señor, que andemos en todos sus caminos. Dios me los bendiga, mis hermanos.